mover del Espíritu Santo. Es como que usted diga que tiene tantos años de visitar a Lix que usted ya está en la planilla de Lix, ¿verdad que no? Ir muchas veces al dentista no la hace a usted dentista. Entonces venir mucho a la iglesia no nos hace que con eso ya hacía tanto que escucho del Espíritu Santo. Olvídense, el tema me lo manejo así. No es lo mismo escucharlo que vivirlo, y vivir bajo el fluir del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una emoción, no es una reacción. No, el Espíritu Santo no es que mira como el Espíritu Santo la usa. ¿Por qué? Porque llora, porque cuando está en la... No. Llorar no es estar llenas del Espíritu Santo. Es una demostración, una evidencia, pero no nos hace que seamos guiadas por el Espíritu Santo 24/7 solo porque usted lloró en una canción. Porque puede llorar en una de adoración y puede llorar con una canción que le recuerde a su exnovio. Yo ya lo dije, no sé si lo dije aquí, pero todas tenemos un exnovio rico al que no le hicimos caso. Y ahora se arrepiente y dice, ¿cómo no le hice caso a aquel que tenía billetes, sino que me casé por amor? ¿A que si todas tienen esa historia del exnovio adinerado que despreciaron porque ustedes no son interesadas? Me la sé porque yo también lo tuve. Desprecié ramos de rosas y ahora me dan alergia. No me las dan. Pues el Espíritu Santo no es una reacción. Fíjese que en el libro de Juan, entre los versículos del 15, capítulos del 15 al 17, solo en esos capítulos, un mínimo de 7 veces es pronunciada la palabra o mencionado el Espíritu Santo como persona. Y el Espíritu Santo, aquí tengo el libro y bueno, se lo voy a leer más adelante, pero solo entre los capítulos del 15 al 17 en el libro de Juan menciona como mínimo 7 veces al Espíritu Santo con el pronombre Él. Porque muchos piensan que el Espíritu Santo, como es espíritu, el Espíritu es como algo efímero, algo que es momentáneo. Y no, el Espíritu Santo es una persona. De hecho, el Señor le permite al ser humano que le pueda faltar el respeto a Jesús, pero Dios guarda y se lo falta el Espíritu Santo. Es al único que no le perdona una falta de respeto. Uno puede decir, yo no creo en Dios, y es permitido. Usted está en toda la libertad de decir, si no cree en Dios, puede decir, no creo que Jesús haya venido, y está bueno, está permitido. Pero negar a la persona del Espíritu Santo es una blasfemia que es castigada y nos hace enemigos de Dios. Entonces, solo en estos capítulos el Señor nos menciona el pronombre el Espíritu Santo, porque es una tercera persona, es importante dentro de la palabra. Y en este tiempo, que es la era en la que vivimos del Espíritu Santo, ya fue la era del Padre, ya fue la era del Hijo, y cuando el Señor ascendió dijo, y ahora les dejo, les conviene que yo me vaya, les conviene, porque en ese tiempo Jesús, siendo hombre, no era omnisciente, no era omnipresente. Lo veían los que estaban a la par de él, pero les conviene, porque no importa dónde estén, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Nos convenía, y si algo nos conviene ahora, ¿por qué no lo aceptamos, no lo abrazamos, lo rechazamos? Y a veces nos eludimos la responsabilidad de estar conectadas o expuestas al Espíritu de Dios. Usted ve que en medio de la alabanza y la adoración hay más de alguno que se levanta y se hace loco y le agarra orinadera, y no porque sea diabético, es porque no se quiere exponer al Espíritu Santo, porque todo el que se expone al Espíritu Santo no puede ocultar nada, no puede ocultar nada. Y entonces el Espíritu Santo viene y nos ayuda. Dice la palabra, y el Señor nos deja, y nos dice en la palabra, nos deja escrito que dice, y yo les dejo al Consolador. ¿Quiénes han sentido desolación y tristeza? Yo he sentido depresiones, yo vivo depresiones, yo soy una persona, así como me ve ustedes, de alegre, de platicadora, vivo mis momentos donde yo estoy de bajón. Y así como me ve de platicadora y me puede decir, pero usted tiene un montón de amigas, yo tengo una amiga aquí que tiene más de, ¿cuánto de conocerme? Desde estudiamos juntas, desde Puerto Barrio. Y yo tengo muchas amigas,
sola en medio de la gente. ¿Y sabe qué hace mi carne? No quiere al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, cuando estoy en desolación. Porque el enemigo lo que intenta es alejarnos y dejarnos expuestas para que el león que anda rugiendo por nosotros nos devore. Y mi esposo me decía, pero mira, oremos, yo no quiero oración, no quiero, yo siento que esto no. Y se me olvida, yo no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí, se me olvida que tengo al Espíritu Santo para que me abrace y me consuele. No es la única que vive depresiones, le cuento, yo las he vivido. Vivo mis preocupaciones, vivo mis problemas. Y todavía usted puede venir a ministrarse conmigo. Usted ni cuenta se ha dado cuántas veces yo le he ministrado con tristeza en mi corazón. Vive Dios. Pero fíjese que yo no puedo hacer lo mismo. Porque a la primera que venga la esposa del pastor triste, dice, ¿y no que conoce de Dios? Pues. Pero si el Señor dejó al Espíritu Santo como consolador, es porque sabía que íbamos a vivir estos momentos. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplir con nuestra asignación aquí en la tierra. ¿Usted sabe a qué vino a esta tierra? Usted no vino como las plantas, a nacer, crecer, reproducirse, morir. Porque entonces yo ya no cumplí con una de las asignaciones, que fue reproducirme. Nosotros no venimos solo a la tierra a tener hijos, a sufrir, a pasar un rato en la tierra y luego morir. Nadie vino a eso. Pero cuando estamos con el Espíritu de Dios, encontramos nuestra asignación dentro de la tierra. Yo estaba en una de mis depresiones, pero más fuertes, sin qué ni para qué, porque usted me pregunta el motivo y no había uno, pero el enemigo me atacó. Y yo estaba triste, y fuimos de viaje, y en un aeropuerto, porque por mi problema del pie pedimos ir, le estoy hablando el año pasado. Me siento en el carrito que llevan en el aeropuerto a varias personas de una puerta a otra, y se sube una señora de unos 87 años, muy platicadora como yo, peruana, y se sienta y me voltea a ver y me dice, yo soy viuda. Y yo así con mi esposo nos agarró a quemarropa, yo soy viuda. Y yo, bueno, le dije yo, y yo así, no la podía felicitar, o no sé cómo le fue en el matrimonio. Yo me quedé así, yo le dije, ok, le dije yo, y me dice, y entré en depresión, me dijo. Y yo me quedé así, y mi esposo por abajo, por cerca de la maleta, me patea como quien dice, ahorita te va a hablar el Señor, y me dice, entré en depresión, me dijo. Mi esposo fue bueno, pero tampoco vivo mala vida de viuda, me dijo. Ahora viajo más. Y yo callada. ¿Y sabe cómo salí de mi depresión? Me dijo. Y yo no hablaba. ¿Yo qué le iba a decir si yo estaba en lo peor de mi vida? Y me dice, ¿sabe cómo salí de mi depresión? Yo le dije a Dios, esta carga no es tuya, Señor. Esta yo me la impuse porque yo le abrí las puertas a la depresión. Así que no me vas a ayudar, yo solita voy a salir. Y yo me quedé así, porque no había motivo para estar triste, me dijo. Y estaba en depresión, me dijo. Entonces yo no le voy a echar esa carga a Dios. Yo le dije a Dios, Señor, yo estoy depresiva porque yo quise. Le abrí las puertas a la tristeza tuya. Te llevaste a mi esposo, yo estoy bien, no estoy enferma, tengo salud, puedo viajar, no tengo por qué estar depresiva. Y solita salí de mi depresión. Se volteó la señora y ahí estuvimos en ese carrito como 2 horas. Yo me quedé callada y yo dije, claro, usó una piedra para hablarme, porque ni cristiana era. Pero ese es el Espíritu Santo que viene a recordarnos. Es que tienes un consolador, tienes alguien que viene a ayudarte a recordarle a tu alma la asignación que tienes a esta tierra. Si eres madre, tienes hijos que educar como los mejores seres humanos que hay en esta tierra. Tienes que demostrar que no solo eres hija de Dios, eres parte del proyecto, del plan de Dios para esta tierra. Somos las que debemos de anunciar el Evangelio. Somos las que debemos de proclamar sobre nuestra casa lo que aún carecemos. Y eso lo entendemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspira la palabra, es el que nos redarguye, es el que nos consuela, es el que nos señala el pecado para arrepentimiento, mas no para vergüenza. Yo veo al Espíritu Santo como esa lupa dentro de mí que me dice, antes de criticar a alguien,
la de él, pero la mía todavía no estoy lista para contársela. Yo, qué vergüenza lo que yo soy, lo que yo fui, con lo que estoy luchando. Y el Espíritu Santo me dice: obsérvate lo que te falta. Y una mujer de pastor, una pastora, una sierva de Dios, una hija, póngame en la categoría que a usted se le antoje, una mujer cualquiera, no puede tener eso dentro de ti si estás expuesta a mi presencia. Y es el Espíritu Santo la lupa que me hace observarme y me dice: esto es lo que te aleja de la presencia de Dios. Esto es lo que no permite que seas llena de la presencia de Dios, porque estás llena del mundo. Porque cuando no hay apetito por la presencia de Dios es porque nos estamos saciando del mundo. La llenura del Espíritu Santo en una mujer no se obtiene por las veces que viene a la iglesia. No se obtiene por el título o el cargo que usted tenga en la iglesia. Usted me puede venir todos los días a las 4 de la mañana a barrer, trapear, se echa 3 coritos, 2 de alabanza, 1 de adoración, y aún así no es llena del Espíritu Santo, porque eso no nos hace, no nos da la llenura del Espíritu. ¿Sabe qué sí nos da la llenura del Espíritu? La exposición a la presencia de Dios. ¿Hace cuánto no se nos antoja adorarle al Señor en nuestras casas, en la intimidad de nuestro hogar? ¿Hace cuánto no se nos antoja llorar en su presencia? No porque estamos pidiendo algo, sino porque estamos agradecidas por lo que ya tenemos. Porque a muchos les da gana de voltear a ver lo que tienen los demás, y entonces decimos: es que yo no tengo eso, y estamos desaprovechando lo que ya tenemos, lo que ya nos dio el Señor. Usted no puede, a usted le dan su vasito de coca así con hielito, no sé si le gusta la coca, ¿va? Pero así con hielito, de aquellos que hasta le saca su lagrimita cuando se la toma y le hace picocito así en la garganta, y tan rica, y usted la desprecia porque dice: es que el otro tiene el galón de 3, ¿cómo es el bote de 3 litros de coca? Y usted despreciando su vasito. Valore lo que tiene. El Espíritu Santo nos recuerda que valoremos lo que tenemos. ¿Cuántas veces hemos llorado en la presencia de Dios agradeciendo por lo que ya tenemos? Yo le doy gracias a Dios hasta por lo que no tengo, fíjese. Porque cuando no tengo, busco más al Señor. Pareciera que a veces eso es lo que nos motiva a buscar al Señor. Cuando ya lo tenemos todos, como que nos acomodamos. Ya no lo del Señor. No. Yo le doy gracias al Señor porque no tengo hijos todavía. Porque me da la oportunidad de haberme mudado de país, de ciudad, hasta venir a Shela. Porque con hijos a saber cómo nos hubiera costado. Hemos ido a casas y salimos 3 de la mañana de ministrar, 2 de la mañana. Muchos aquí lo saben, o algunos de ustedes nos han llamado a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, y hemos atendido teléfonos y hemos salido a las casas a ayudar. Con hijos a saber cómo nos iría. Yo le doy gracias al Señor porque podemos estar al servicio del pueblo, y con hijos a saber cómo nos hubiera costado. La verdadera llenura del Espíritu no está ni siquiera en el conocimiento teológico, ni en cuánta Biblia sabemos, pero sí en cuánto estamos expuestas a la presencia de Dios. Dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19, después de mi corta introducción, empezamos. Hoy me aguantan, tengo 6 meses de no tener actividad de mujeres en la iglesia. Traigo ganas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Cortito el versículo, no sé si ahí está. Miren, no apaguen al Espíritu Santo, porque sí se puede apagar en nosotros el Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo. ¿Sabe cómo lo contristamos? Pongamos Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. La tierra, dice, no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría. Porque el Espíritu Santo no se
posa sobre el desorden. Quiere decir que si usted pasa tiempo con el Espíritu Santo y en el fluir del Espíritu Santo, y no hablo de que usted va a caminar hablando en lenguas todo el día, ni va a andar profetizando en la calle con el verbo en la cabeza, no. Pero cuando estamos con el Espíritu Santo, se nota. Pero cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo, se nota más. Porque el Espíritu Santo no posa sobre tierra desordenada y vacía, sobre la inmundicia y la mortandad. Dice el libro de Génesis, siempre en el capítulo 8, versículo del 9 al 12. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, Génesis 8, del 9 al 12. Dice: pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco y Noé extendió su mano y metió la paloma dentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma, y esta vez la paloma regresó a él, pero por la tarde, y con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, y esta vez el ave no regresó. Esto yo lo pongo mucho de ejemplo siempre, porque el Espíritu Santo es delicado. El Espíritu Santo no va a habitar, no se va a posar sobre alguien que tiene desorden en su vida, sobre alguien que está mal, sobre el pecado, sobre la inmoralidad, sobre la mortandad, sobre la oscuridad. Dice que la primera vez suelta la paloma Noé, esto es después del diluvio, y Noé necesitaba saber si ya no había agua sobre la faz de la tierra para ellos poder desembarcar. Y envía la paloma, que es figura del Espíritu Santo. Y la primera vez fue y regresó, no tenía dónde posar. A los 7 días la vuelve a soltar y trae un ramo de olivo, y dijo: ya va dando frutos, pero no se quedó. Solo fue a revisar un fruto de olivo que representa el aceite, representa la paz, representa el fruto, y dice: ya trae un fruto, trae un ramo de olivo. Pero regresó. A los otros 7 días la vuelve a soltar y no vuelve a regresar, porque entonces sí había tierra limpia donde hacer nido el ave. Obviamente, después de un diluvio, usted sabe toda la mortandad que quedó en la tierra. Murieron todos, solo la familia de Noé queda viva. Eso significa que el Espíritu Santo no va a estar sobre aquellos que no son tierra fértil. Usted conoce los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se dan sobre tierra sana, donde no hay desorden, donde no hay inmoralidad, donde puede haber un fruto. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo y nos guía para hacer lo que Dios pide de nosotros. No nos lleva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, al contrario. Usted sabe cuando usted hace malas cosas, cuando yo hago malas cosas, yo digo: y yo siento el Espíritu me habla. Yo se lo he contado. Yo no quería perdonar a alguien. Ahorita mi esposo está grabando para después subirlo, no lo voy a decir. Yo no quería perdonar a alguien, pero a muchos ya se saben la historia. Yo estaba bañando, yo tenía amargura en mi corazón. Terminé en el doctor con taquicardia. Me empezaron a salir unas manchas en mis manos. No podía perdonarlo. Me había herido. Y yo tenía la razón, sí. Pero como el perdón no se trata de perdonar a los que se lo merecen. Y yo me estaba bañando ese día y me vi mis manchas. Y el Espíritu me habló. Y me dijo: te está pasando lo de María con la lepra. Mientras no perdones, te vas a enfermar. Y va a ser la exposición de tu pecado, va a ser la demostración de tu pecado. Y yo no quise hacerle caso al Espíritu Santo. Yo dije: son cuentos, dije, no es casaca. No creo que sea Dios quien me esté hablando. Y yo decidí que no era Dios el que me estaba hablando, que no fue su Espíritu.
Ese día pasó tranquilo mi día. En la noche, ya para acostarnos, mi esposo apaga las lámparas de la mesita de noche y me dice: hoy el Señor habló a mi corazón y me dijo. Y yo en ese momento empecé a llorar. Como estábamos en lo oscuro, no se dio cuenta. Y yo me quedé callada y dije: ay, sí, Señor, es tanta mi desobediencia que le tuviste que decir a alguien más que me lo viniera a decir. Y me dijo: dice el Señor que te está pasando lo de María, porque tu enojo te está llevando a la murmuración y tu amargura te está llevando a la murmuración. Yo le dije: no me voy a, porque él con miedo me lo dijo y me dijo: no te vayas a enojar conmigo, esto me lo dijo el Señor. Y yo me quedé callada y dije: yo no sé si era que Dios habló a través de ti porque yo no le hice caso en la mañana, o me lo advirtió en la mañana para que cuando tú me lo dijeras en la noche yo no te sacara del cuarto. Y yo le dije: no me voy a enojar, le dije, porque Dios me lo dijo en la mañana y yo no lo quise oír. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener nuestro oído listo y preparado para oír su palabra. El Espíritu Santo nos hace obedecer, no nos obliga, nos convence a obedecer todo lo que agrada a Dios. ¿Usted cree que yo quería perdonar a la persona que me lastimó? Ni se lo merece hasta el sol de hoy, con eso le digo todo. No lo quería perdonar, pero me mordí la lengua, me fui, le pedí reunión y le fui a pedir perdón por lo que no hice y asumí toda la responsabilidad de lo que no había hecho. ¿Y sabe qué me dijo? Pues sí, es que yo toda la vida se lo dije. Me restregó en la cara todavía lo que yo había hecho, que no era nada. Es que nosotros no nos equivocamos. Y mire, no se ve. Ay, Señor, ojalá que esto amerite una bendición en dólares, dije yo, porque esta humillación me la estoy llevando, pero por partida doble. ¿Se puede imaginar la humillación? Aparte del pedir perdón, todavía que le digan: pues yo te dije que tenía la razón. Es que el Espíritu Santo nos lleva a obedecer lo que Dios pide de nosotros, así a nosotros no nos gusta. El Espíritu Santo no le va a preguntar: ¿será que te parece, mijito? Bueno, no sé las mamás de ahora, pero las de antes no le andaban preguntando a uno si uno quería o no quería. Ahora imagínense al Espíritu Santo lleno de verdad. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Cuáles son tus pensamientos? Va a direccionar quién es el que te está guiando, quién lleva el timón de tu vida. Tus pensamientos te llevan a la ira, no estás siendo guiado por el Espíritu. Yo entiendo que ahora el Espíritu me ha dominado en mi casa, porque antes yo miraba un zapato atravesado de mi esposo, usted no se imagina, en el Godzilla que yo me convertí, con un zapato. Y ahora miro los zapatos y es como, sí me da como un ardor por dentro. ¿Usted lo conoce o ha vivido ese ardor por dentro donde uno quiere ahorcar a todo el mundo, pero uno se sujeta la boca y dice: esto no le va a agradar a Dios? No, solo a mí me pasa, no sea. El hermano José la que voy. Miren, puedo ver un zapato atravesado y no me deja de molestar. Lo que sí dejé de hacer es de reaccionar como reaccionar. No era una mujer dominada por el Espíritu de Dios. Una vez estaba tan molesta con mi esposo, recién casados, que me agarró criolla y me agarró salvaje, me agarró del monte, así como no domesticada. Y una vez yo me enojé con mi esposo y había hecho un bistec. Se me olvida porque el plato estaba bien rico, pero era tanta mi cólera que no me importó. Se lo serví y enfrente de él lo agarré y lo tiré a la basura para que se quedara con hambre. Así era yo. Se lo serví para que lo viera y se lo tiré a la basura y le dije: no comes, me dije, porque estaba enojado. Esa era la salvaje, como ¿cómo sería la Mariana del barrio? Así, pero sin el Espíritu Santo. Eso hice
Y le puedo contar un montón más. Yo era grave, agresiva. Pero un día el Espíritu Santo me tocó el corazón y me dijo: a mi siervo le di una sierva. O valoras lo que he depositado en tu hogar, o alguien más te va a robar tu corona. Yo no me podía perder el privilegio del esposo que Dios me dio. Y le tuve que rendir mi espíritu al Señor, mi alma. Y le dije: te entrego mi espíritu, sí, para que lo conectes al tuyo, pero domina mi alma. Mis pensamientos no pueden ser guiados con agresividad, sino que con tu Espíritu Santo. Los que no son guiados por el Espíritu, su naturaleza va a ser la de cualquier ser humano. Ahora me atraviesan el carro y me aguanto. Ustedes no, pero en la iglesia me han tratado mal y me muerdo la lengua. No me han visto grabar, gracias al Señor, y me van a ver en el nombre de Jesús. Pero he dejado que el Espíritu me domine. Fácil no es. Eso lo tengo que hacer yo. Yo no me levanté una mañana y dije: hoy ando caminando en el Espíritu, en la vida me vuelven a enojar como me enojaba. No. Le dije al Espíritu: toma mi carácter, no vuelvo a permitir que me domine la naturaleza vieja. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino. Efesios 5:18: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando usted viene a la iglesia, pide la llenura del Espíritu. Pide la llenura del Espíritu. Yo anhelé en mi juventud, en mi adolescencia, en mi niñez, la llenura del Espíritu. Yo le decía: Señor, yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero tener un don profético. Yo quiero predicar tu palabra. En mi casa mis papás no predican. Dios guarde. Hablan como pericos en la calle, pero en el púlpito y con un micrófono no predican. Y yo le dije: Señor, yo quiero predicar tu palabra. Nadie me instruyó. Fue el Espíritu Santo. Yo anhelaba la llenura del Espíritu. Quería saber qué era. Porque eso sí, yo veía a mis papás tener altar en la casa. Mis papás todos los días tenían altar en la casa. Y desde que yo tengo uso de razón, los recuerdo tirados en la sala. Y yo le he contado varias veces que mis papás ese día volvían a barrer y a trapear la sala, porque decían: es que el Espíritu Santo no puede venir o habitar en un lugar que está desordenado hasta visiblemente, me decían. Y ellos barrían, trapeaban y se postraban a adorar y lloraban y lloraban. Y yo le decía a mi hermano, yo soy mayor que mi hermano 3 años, y yo le decía a mi hermano, tendría como unos 6 años yo, porque mi hermano, yo le llevo 3 años, él tendría 3, y yo le decía: ¿quieres ver algo? Le decía yo a mi hermano: cuando les pongo la mano en la cabeza lloran más, le decía. Yo no sabía que era mi imposición de manos. Se lo pide delante del Señor, se lo cuento. El Espíritu Santo es testigo. Yo le decía: ¿quieres ver? Le decía a mi hermano. Y llegaba con mis papás y le ponía la mano en la cabeza, y mis papás ya estaban ministrados, pero yo sentía que lloraban más. Y mi hermano: de verdad, me decía, y él iba a poner manos también. Y poníamos manos, porque es algo que se aprende. Sus hijos son llenos del Espíritu Santo, y si no lo son, ¿culpa de quién es? Porque debemos de instruir a los de nuestra casa a que la llenura del Espíritu Santo es una responsabilidad de todo cristiano. Para mí, uno de los mayores éxitos que puede alcanzar el cristiano es vivir sujeto al Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, y fluir en el Espíritu Santo. Si no, ¿para qué? No nos podemos quedar en la era de Jesús. Jesús y solo por Jesús. No sé cómo es esa religión. No podemos vivir solo con la era de Dios. Si Él mismo nos dijo: les dejo al Espíritu Santo. Y como ahora, ¿quién es el que nos consuela, quien nos abraza, quien nos recibe, quien nos atiende en la iglesia? Porque Él es el que sana nuestras heridas, Él es el que nos consuela, Él es el que nos abraza, Él es el que nos reconforta, Él es el que nos respalda. Y el que nos direcciona, lo despreciamos.
Eso es como que usted desprecie y no valore y no obedezca el semáforo en las calles y quiera cruzar en rojo por todos lados. Romanos capítulo 8, versículo del 4 al 6 sigue diciendo: lo hizo para que nosotros, 8 del 1 al 2. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida a Cristo, oiga esto, dice la ley del Espíritu que le da vida a Cristo, da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley sobre la ley de la carne, sobre la ley de la tierra, sobre la ley del pecado y la muerte, y es la ley del Espíritu Santo que nos da vida en Cristo. Y sigue diciendo del 4 al 6: lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu que lleva a la vida y a la paz. ¿Le falta vida y paz en su casa? Invite al Espíritu Santo. Invite al Espíritu Santo. Hubo un tiempo con mi esposo que peleábamos mucho, recién casados. A mí no se me olvida, mi suegra me dijo: después de los 7 años ya no se pelea igual. Me dijo: ya uno ya se conoció bien. Y yo decía: ay, no, Señor, yo no quiero llegar hasta los 7 años para llevarme bien con mi marido. No sé si a los 7 años, pero después sí me hizo más fácil. Ya le conocía las mañas y él ya me sabía las mías. Pero al principio peleábamos mucho. Ya le digo, me agarró como animalito del monte, no me agarró domesticada. Y era muy brava, y mi esposo también, y nos peleamos hasta por la diferencia de palabras. Pero mi esposo ya lo vengo hablando como chapín. Me llevó años domesticarlo también al chapinismo. Pero usted se imagina todas las agarradas que nos damos por las palabras que él me decía y las que yo le decía que eran malas en su país y buenas en el mío. Pero un día mi esposo me dijo: ya no podemos vivir así. Y ese día le pusimos un alto al enemigo y le dijimos: Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestra casa. Lo hicimos literal. Nos tomamos de la mano y empezamos a orar y le dijimos: Señor, renunciamos a nuestra humanidad para que tu Espíritu nos domine. No podemos seguir viviendo en estos pleitos. Es que vivir bajo el Espíritu de Dios y con la llenura del Espíritu Santo es una decisión. Usted no espere un milagro, que usted un día venga al culto y ¡ay! Empezó a llorar. No, eso es una manifestación. Pero una llenura del Espíritu Santo se provoca con la intención determinada de no volver atrás. ¿Qué pide el Espíritu de mí? A mí me cuesta pedir perdón hasta el sol de hoy. Ahora lo regalo con la gente de la iglesia, pero con mi esposo todavía me cuesta pedir perdón. Antes yo llegaba a decirle: te perdono por lo que hiciste. Después evolucioné a: perdóname por lo que malinterpretaste, pero que yo no dije mal. Para evolucionar al perdóname porque sí me equivoqué, me costó años. Y me decía mi esposo: perdóname, decime te perdono. Ay, hermano, usted no se imagina. Evolucionar al te perdono y perdóname, me equivoqué, me llevó años. Pero eso es como el que quiera tener un cuerpazo y no quiere ir al gimnasio y sin pasar por el bisturí. Así, normalito, como el resto de la humanidad. Cuesta, hermano, cuesta. Me llevó años el entrenamiento, decir: me sujeto al Espíritu Santo. Llevo cautivo todos mis pensamientos a la cautividad de Cristo, para no responder como me encantaría responder. Porque no digo que no me encanta. Yo no le voy a decir: no me deleito yo en pegarme una mía enojada y gritarle a todos que sí tengo la razón. No, todavía se me da, pero me controlo. Y digo: Espíritu Santo, no es que me dejó de gustar ser enojada, es que a pesar de que me gusta, me quedo en silencio porque es lo que le gusta al Espíritu Santo. Yo no dejo de hacer las cosas porque me dejaron de gustar. Usted no espere dejar el pecado porque ya
No, usted déjelo a pesar de lo que le gusta. Porque el Señor, a pesar de sus pecados, envió a su Hijo para morir por la cruz por nosotros. Es por medio del poder del Espíritu Santo y la sumisión a la palabra de Dios que nosotros nos liberamos de ese peso del pecado. El Espíritu Santo me enseña a cuidarme de los pecados de nuestros ancestros, a identificar y a renunciar a lo que nuestra alma busca y está expuesta. Gracias, Anita. A mi mamá le gustaba bailar y a mí me encantaba bailar. Era una de mis áreas. ¿Sabe qué hacíamos? Le voy a contar parte de la palabra y parte de mi testimonio. En Semana Santa en Puerto Barrio se llena de gente porque es puerto. Y toda mi familia venía de la capital a Puerto Barrio y nos instalábamos todos en la casa de mi abuelita paterna, que es muy grande la casa. Y a mí me encantaba bailar punta. Es el ritmo que se identifica a Puerto Barrios. Yo soy de Puerto Barrios, Izabal. Y mis tías, las hermanas de mi papá, ustedes conocieron a una de ellas que acaba de venir. Ella era parte de... Todas mis tías decían que baile. En mi casa todos me dicen Astrid Gabriela o me dicen Gaby. Que baile la Astrid Gabriela. Pero nada, que gratis. 5 quetzales por cabeza, decían. Y era como que era show. Y en el corredor de las hamacas de mis abuelitos se ponía mi tía, cobraba los 5 y todos entraban con sus 5 quetzales. Yo hacía billete en Semana Santa, siempre haciendo billete para verme bailar. Me ponían una tras otra y yo echando punta, bailando punta, y por mis 5 quetzales. Me encantaba, fíjese. Pero identifiqué que era un área que en mi inocencia obviamente me agarraban sin que mis papás se dieran cuenta. Porque yo tampoco les iba a bailar enfrente a mis papás, ¿verdad? Porque éramos cristianos. Yo, Cristina. O Cristiana, pero no era cristiana. Y entonces lo hacían cuando mis papás no estaban y yo ya aparecía con 50 quetzales, 100 quetzales, porque a veces me pagaba más, el público era agradecido. Porque miraban mi esfuerzo, ¿verdad? O sea, me pagaban bien. Llegaban los vecinos y también nadie miraba gratis en esa casa, todos pagaban. Pero identifiqué que era un área. Yo le dije al Señor, cuando ya fui consciente, ya me dio vergüenza, pues que baila esta, que baile su abuelita, yo no soy payaso de nada. Perdí el negocio, pero el Señor me bendijo por otro lado. Y puse tienda, entonces les vendía a mis primas los recitos y las dietas para que no fueran donde la tienda de la vecina. La cosa es de que identifiqué que esa era mi área, y sí me encantaba bailar, pero le prometo que nunca puse un pie en una discoteca. Porque el Espíritu Santo empezó a tocar mi corazón. Mi mamá empezó a hablar y fíjese que no me regañó. Me decían, hija, vos sabes que eso no le agrada a Dios. Vos sabes que eso nunca me acusó. Solo me dijo, sí, podés bailar, te gusta, pero sabes que delante del Señor, ¿qué dirá Dios cuando te ve? Me puse a pensar en eso. Yo dije, no pago sus 5, pero me vio. No pago mis 5 quetzales para verme, pero me vio bailar, le agradará a Dios. Yo dije, no, esto no es posible. Y si te viera el pastor, me dijo, qué vergüenza. Aunque el primer pastor sí me ponía a bailar la música de una artista que me gustaba en esos años. Qué bárbaro el pastor. Me ponía a bailar, Astrid Gabriela, baila. Y yo me tiraba a bailar. Me agarraban de chiste porque era niña, pero se estaba cultivando ese ancestro en mí. Y cuando el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en mi corazón, malo no era, porque en ese tiempo no existían esos bailes sexuales de aquellos de ahora, ¿verdad? Ni bailaba con nadie, pero ¿por qué no ocupar ese tiempo mejor para algo que sí le agrade a Dios? ¿Y saben qué me confrontó una vez después de ver la película del arrebatamiento? Yo bailando y en eso viene el Señor. Me quedé bailando de punta al diablo y este no me va a pagar. Yo dije, si viene el Señor y yo bailando, no me va a pagar, es mentira, eso es broma. Qué vergüenza que es. ¿Y por qué te quedaste tan bien que ibas? Me quedé bailando. Me agarró cuando estaba bailando.
porque 10 horas continuas dentro de la iglesia no te aseguran un arrebatamiento. Si en un minuto de pecado desagradas al Señor y al Espíritu Santo, puedes tener 24 horas de una comunión con el Espíritu, pero si en 10 segundos haces algo que desagrada a Dios, de nada te sirvió. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, siempre en el capítulo 8, pero hoy vamos a leer del 7 al 11, y dice: los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que habita, que vive en ustedes. Así que el vivir una vida con la llenura y la dirección del Espíritu Santo nos trae la certeza de que aún en medio de las dificultades hay vida y propósito de Dios en nosotros. Nos desata de las ataduras del enemigo para vivir bajo la libertad del conocimiento de Cristo. Yo no bailo hoy, no porque no me gusta, es que yo tengo más conocimiento. Es que no tiene que esperar a que no le guste el pecado, porque el pecado también, el pecado no siempre nos va a gustar. El pecado, por supuesto que nos va a gustar. Lo que pasa es que al Espíritu de Dios no le gusta. Y ahora yo en Cristo tengo más conocimiento, y al que más sabe, más se le demanda. Gálatas 5:25 dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Lucas 4:1 dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. ¿Estás pasando todo desierto? El Espíritu Santo es tu guía, es tu brújula, es el que te dice a dónde ir, es el que te guarda. Todos vamos a atravesar el valle de la sombra y de la muerte. Todos vamos a atravesar el desierto. Pero si hay llenura y guianza del Espíritu de Dios, vamos a salir invictos. Hechos 1:8, yo ya voy aterrizando. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Cuando eres llena del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, tú eres el testimonio de lo que hace el poder de Dios, porque el Espíritu Santo te habilita, el Espíritu Santo te respalda. ¿Saben qué dice ahora mi familia? Esta ahora sí es cristiana porque ya no es tan brava como antes. Así me lo dicen. Pues chica, antes eras pedo, ¿qué? Ahora no, ya cambiaste, ya el Señor te trató. Ahora se asustan cuando me ven predicar. Y todavía me han preguntado: ¿y sos brava en la iglesia? Brava sí, pero reaccionar como antes no. Ya no, me domino. Es que ahora soy inteligente. Le di el lugar al Espíritu Santo. Es que tendría que ser muy tontita yo para no darle lugar al Espíritu Santo y seguir fallándole al Señor. No, ya no reacciono así. El éxito del cristiano es vivir lleno del Espíritu Santo, porque te respalda, Él te habilita, Él te unge, Él te guía. Necesitamos que nuestras casas sean llenas del Espíritu Santo, que la iglesia sea llena del Espíritu Santo.
que la gente sea llena del Espíritu Santo. Nosotros con mi esposo no buscamos iglesias llenas. No, nuestro objetivo no es llenar este lugar de gente, es llenar a la gente del Espíritu Santo. Es importante para nosotros el fluir del Espíritu en cada servicio, en cada reunión. Por muchos años estuvimos en iglesias donde me miraban que empezaba la gente a llorar y nos quitaban el micrófono. Ya no. Y mi esposo y yo así como, ¿qué? Y de ahí miraban que iba a profetizar, no, y me quitaban el micrófono, no dejaban que fluyera el Espíritu. ¿Saben por qué? Para no espantar a los nuevos. El que se espanta no es de aquí. El que le hace ganas a pesar del espanto y se queda desde acá. Pero no vamos a acomodar y a moldear al Espíritu para que entre en la vida de la gente. La gente tiene que amoldarse al Espíritu Santo. Que la iglesia esté llena del Espíritu Santo es porque hay gente llena del Espíritu de Dios. Y la gente llena del Espíritu de Dios es evidente. No necesita que nadie desentone para que sea ministrada su alma. No necesita que solo el pastor predique para que Dios le hable. Reconoce la voz del Espíritu a través de quien predique y a través de quien ministre. Conocemos tanta gente. Yo solo me ministro con pastoras y con apóstoles. Ay, qué cansa y qué aburrida su vida, tan poquita gente. Hay más pueblo que apóstoles. Yo no dejo que nadie me imponga manos, si no es solo fulanito de tal. El Espíritu Santo usa a los que menos nos imaginamos para avergonzar a los sabios de la tierra. Juan 3, 5, 6, capítulo 3 del 5 al 6 dice: Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Usted no es espiritual por venir hoy aquí. Usted es espiritual porque deja que el Espíritu Santo lo gobierne. Según en Corintios 1:22, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Usted quiere estar segura de que Dios le va a dar lo que le prometió. El Espíritu Santo en nosotros es nuestra garantía. Si usted no tiene al Espíritu Santo de Dios en usted, no que lo conozca de oídas, sino que habite en usted, porque a usted mencionar al Espíritu Santo 3 veces no se le va a aparecer. Dejarse gobernar por el Espíritu de Dios y ya lo tiene dentro. Esa es su garantía de que Dios va a cumplir lo que le prometió. Esa es nuestra garantía. Imagínense qué importante es el Espíritu Santo, que es la garantía de Dios para con el pueblo. No hay forma de conocer los secretos de Dios si no son revelados por el Espíritu de Dios. Él es el único que conoce los secretos y los pensamientos de Dios. En Juan 16, del 5 al 15 dice: y ahora voy a aquel que me envió. Este es el libro que le mencionaba al inicio. Solo en estos versículos pone el pronombre el Espíritu Santo para definir al Espíritu de Dios, no como una emoción, sino como una persona. Ahora voy a aquel que me envió, dice palabras de Jesús, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Es cuando el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos después de la resurrección. Y dice: yo voy ahora a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, porque Él es nuestro abogado defensor, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible
disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda mucho más que quisiera decirles, pero en este momento les dice Jesús a sus discípulos, no pueden soportarlo. Tengo mucho que decirles y no se los puedo decir porque ustedes no lo van a soportar. Los discípulos que se convierten en los apóstoles no estaban listos para soportar lo que Jesús tenía que decirles. Y así estamos muchos de nosotros. Queremos hacer un evangelio, pero que cuidadito y me viene a tocar a mí. ¿Ha oído los que dicen, porque aquí no hay? ¿Ha oído los que dicen, yo soy cristiano, pero a mí eso de la ofrenda y el diezmo que se dejen de cuentos, eso es mantener al pastor? Malaya nos mantuviéramos de eso. Malaya. No nos alcanza. Y dice, ¿ha oído esa gente que dice, yo voy a la iglesia, pero que a mí no me estén enseñando de la ofrenda? A mí no me estén enseñando de dejar lo que a mí me gusta, porque quieren vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No están listos para soportar lo que Jesús tiene que decirles. Pero le dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Lo que no quisieron oír de mí porque no estaban dispuestos a soportarlo. El Espíritu de Dios, que es verdad, los va a guiar a mí, así no les guste. Porque el Espíritu de Dios es el que te convence de ir a Jesús y reconocer tus pecados, aquellos que delante del Señor, en medio de la palabra, en medio de la administración, no has querido confesar. Pero cuando el Espíritu de Dios te domina, te guía, te sometes, empiezas a decir, sí, yo sé, y avergüenzas tu carne. Esto me gusta, esto soy, pero entiendo que no le agrada a Dios así. Él los va a guiar a toda la verdad y Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí, y todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. El Espíritu Santo conoce los secretos de Dios. Y el Señor quiere revelar los secretos del corazón del Padre. Pero muchas veces nos hemos cerrado porque va en contra de nuestra carnalidad y lo que nos gusta. Y no queremos oír lo que no nos gusta, ¿verdad? Todos quieren oír que van a ser bendecidos, no importa cómo vivan. Perdóneme, aquí jamás yo le voy a decir que usted va a ser bendecida si está viviendo como le gusta. Dios le permite a usted disfrutar lo que tiene del fruto de su mano. Pero el día que nos sometemos al Señor, al Espíritu Santo, y empezamos a vivir la bendición de Dios, no es lo mismo ser próspero por lo que trabajamos que ser próspero en aquellas cosas que no pueden comprarse con dinero. Esa es la riqueza que Dios tiene para sus hijos. Quieres sobreabundarte en lo que no puedes pagar. Quieres sobreabundarte en lo que no puedes comprar. Quieres sobreabundarte en salud, quieres sobreabundarte en paz, quieres sobreabundarte en comunión con tu casa. Quieres reconciliarte con el Padre. Esa es la labor del Espíritu Santo. Esa es el verdadero camino a la verdad. Algunos se van a apartar de la fe verdadera y van a seguir espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y dice Isaías 63:10, y con esto sí: pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Espíritu Santo. Así que él, hablando de Dios, se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Entristece al Espíritu Santo. Y no pienses que es el enemigo el que te está atacando si ahora estás en el campo de él. Dios se convierte en tu enemigo. Y lo que pasas es porque el enemigo ya no te está atacando, es Dios que se convirtió en tu enemigo. Entristecer al Espíritu Santo nos hace enemigos de Dios.
Según de Corintios 3, del 16 al 18, dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Con esto apago mi tablet. No se resista al Espíritu Santo. ¿Me ayudas a ministrar, amor? No se resista al Espíritu Santo, porque contristar al Espíritu de Dios, ¿qué es contristar? Como el versículo que leíamos al principio, dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo no pudo posar. Y dice que volaba sobre la superficie de las aguas. En el libro de Génesis, que cuenta la historia de Noé, la paloma, hasta que encontró tierra limpia, sin mortandad, lista para dar fruto, ser sembrada la semilla, no regresó. No podemos seguir viviendo como vivimos si el Espíritu Santo no considera nuestra vida, que es tierra fértil, impura, para posar sobre nosotros. Cierra sus ojos, póngase de pie esta noche. Así que la llenura del Espíritu no es algo que podemos comprar, ni siquiera aparentar, porque cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo se nota más que cuando la tenemos, porque cuando tenemos comunión con el Espíritu nos quedamos calladas, no decimos nada, nos pueden tirar dardos y nosotros solo esquivarlos, pero cuando no estamos llenas del Espíritu, nosotros nos tiran un dardo y tiramos 10 de regreso y no nos podemos quedar calladas. Entonces, que esta noche sea para decirle al Señor: Señor, yo necesito un verdadero encuentro con tu Espíritu Santo. Nunca lo había oído, no sé cómo se procede, cómo hacerlo, pero la oración no tiene que ser una palabra rebuscada en el diccionario. Dígale la verdad al Señor: Señor, yo no sé ni siquiera cómo orar, pero lo que sé es que necesito que tu Espíritu Santo pose y habite en mí. Hoy hemos aprendido que el Espíritu de Dios posa sobre tierra fértil, donde puede sembrar frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Usted lo sabe. Hoy he aprendido que tu Espíritu me guía. Hoy he aprendido que tu Espíritu es el que me direcciona, es el que me da vida, es el que quita el peso del pecado en mí, es el que me señala por dentro lo que hay mal en mí que no te agrada a ti, Padre. Y no es para vergüenza, sino que es para una reconciliación y una comunión con tu presencia. El Espíritu de Dios, hoy yo aprendí que hace la función de consolador, y cuando estoy mal puedo acudir a tu Espíritu Santo, que susurra aún por las noches a mi alma y me dice: no temas, yo estoy contigo. El Espíritu Santo es el que te habla palabras de tu futuro y te asegura que has de recibir de Dios lo que Él te prometió, porque Él es nuestra garantía. Señor, necesito que tu Espíritu esté en mí, porque necesito tener la garantía que he de recibir lo que me has prometido. Usted sabe que no podemos comprar al Espíritu de Dios, sino que debemos de procurar la comunión con su Espíritu Santo. Señor, yo no quiero solo quedarme con la manifestación